Bueno, gente, yo en su momento les prometí a ustedes de que les iba a traer a uno que otro precandidato o candidato de nuevas ideas para ser diputado. Y la cuestión está de que me contacté con uno que fue muy amable en aceptar la invitación para una entrevista. Su nombre es José Valdez, ustedes ya lo conocerán, y si no lo conocen les recomiendo que vayan y lo busquen en Twitter. Sube muy buenos hilos que inclusive el mismo presidente los ha compartido. Y nada, aquí lo tenemos para preguntarle un poco sobre cuáles son sus aspiraciones, sobre todo lo que tiene que ver con su precandidatura y también con su visión. No sé, de pronto haya mucho que saber en torno a esto, así que lo tengo en este momento en vivo en una videollamada. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Un gusto, gracias por la invitación y alegre de poder compartir con todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, a través de tu canal, que de hecho también es muy conocido, ha estado agarrando mucho auge, y gracias a ti por la oportunidad de poder compartir con la gente a través de este medio, ya que pues la coyuntura mundial de hecho nos ha empujado a esto, a las redes sociales, y gracias a personas como tú que están haciendo este tipo de canales y este tipo de contenido para que podamos llegar a la población, que es a quien nos debemos. No, hombre, al final también yo creo que ustedes desde Twitter hacen una muy buena labor, los tuiteros, pero contame, ¿cómo se está viviendo este tema de la emergencia en el lugar donde vos vivís? Pues fíjate que es curioso porque donde yo vivo específicamente, hay incluso las personas están tomando sus propias medidas, pero justo voy a hacer un pequeño análisis al respecto. Conforme el virus ha estado avanzando en el país, las personas han estado relajando más las medidas y personalmente se están relajando más. Parecería que es el virus como que preparó el escenario para que después vos solo llegaras y lo agarraras. Es una situación bastante complicada por la misma naturaleza humana, como el ser humano se comporta. Entonces, en este lugar es exactamente lo mismo que se está viviendo en cualquier otro, obviamente pues con característica de cada lugar, pero personalmente estamos tratando de tener todas las medidas necesarias. De hecho, ahí tenemos un propio protocolo para poder entrar a la casa, ¿verdad? La higienización de los zapatos, alcohol gel antes de entrar, quitarte la ropa, puedes ducharte inmediatamente. Y eso, ¿verdad? Porque es complejo, no sabes en qué momento pues puedes infectarte, y no es quizás un temor generalizado, pero sí hay medidas de prevención acá dentro del lugar donde yo vivo, ¿verdad? Pero en general, por ejemplo, en la senda, podemos decir que sí, la gente está como más relajada al respecto. Pero a tu juicio, situaciones y emergencias como esta ahondan mucho más la necesidad de tener funcionarios capaces y con sentido común. Sentido común definitivo, y más que cualquier otra cosa, creativos, porque es lo único que realmente te va a salvar. Vos puedes hacer un manual. Yo de hecho, que soy comunicador político, hay gente que me dice, mire, necesito que me haga un manual de crisis. Y yo, mire, pero, o sea, yo le puedo hacer el manual de crisis y le voy a cobrar por eso, pero si yo no sé qué clase de crisis va a tener, es mejor ahondar la crisis cuando la crisis aparezca, pero lo mejor es incluso prevenirla. La mejor forma de tener una crisis es prevenirla. Entonces, es complejo, nadie va a tener un manual para eso, definitivamente nadie en el planeta estaba preparado para algo como esto, pues, ¿verdad? Y así es constantemente esto, no estamos preparados para muchísimas cosas. Hay manuales que sí, pues te guían, no digo que no son importantes, pero situaciones como esta definitivamente nunca nadie en la vida va a estar preparado, nunca sabes cómo te va a golpear. Bueno, tenemos que entrar un poco en materia de lo que es tu precandidatura, ante lo cual ya tengo que dejar un poco el tema de la emergencia, seguramente lo vamos a seguir tocando por todo lo que te voy a preguntar, pero tengo que ser un poco puntual en la siguiente pregunta. Sí. ¿Por qué tienen las bases de Nuevas Ideas que elegirte a vos como candidato a diputado? ¿Qué habilidades o qué currículum tenés que te acuerde, que te respalde? Esta candidatura no la busqué personalmente. En ningún momento me perfilé, y las personas que me conocen y con las que he trabajado en territorio con Nuevas Ideas saben perfectamente que eso es cierto. Ahora bien, sí, poco antes de que terminara la inscripción me consultaron personas fuertes dentro del partido y me dijeron, mira, ¿en qué te inscribiste? Y yo, mira, la verdad es que en nada, pues creo que en redes estoy haciendo bien mi trabajo, y ahí no nada, ninguna candidatura de ningún tipo. Y ya me hicieron la consulta, pues, que por qué, que debería que perfiles como el mío eran los que necesitaban, etcétera. Y ya fue recibir un apoyo bastante fuerte. Creo que eso fue lo que principalmente me motivó
Y luego, pues, todas las personas que siempre me habían estado preguntando, mira, ¿y qué vamos a hacer ahora con Nuevas Ideas? Miren, yo preferiría esperar, pues veamos cómo se va a mover esto y analicemos la coyuntura y veamos qué podemos hacer a partir de eso. Pero ya en este punto no he sido yo personalmente el que ha buscado la candidatura, sino que ya personas de Nuevas Ideas vieron que podía ser un perfil idóneo. Y eso creo que dice mucho. Cuando yo al final recibí un apoyo que ni yo me imaginaba que lo iba a tener, y lo sigo recibiendo. Personas inmediatamente me han escrito y me han dicho, mire, lo que necesite, lo vamos a apoyar, personas como usted son las que se necesitan, etcétera. Entonces siento que eso me da un bolsón fuerte de poder decir, no soy yo el que se está diciendo, yo puedo ser diputado, el país, yo lo voy a sacar adelante y yo me voy a unir al proyecto, sino que es la misma gente la que me lo está pidiendo. Y eso es motivador, pero sobre todo pues da el respaldo de que el trabajo o lo que yo ya he hecho es lo que la gente está pidiendo. Así que esto únicamente lo que hace es comprometerme aún más con el proyecto y trabajar de una mejor forma. Así que a partir de esa identificación creo que pues ya las mismas personas están dando ese apoyo y yo esperaré que las propuestas vayan conociéndose mejor y vaya sumando más apoyo para que pues primero Dios esto se vaya a lograr. Bueno, me has dicho de que tuviste contacto con gente de la dirigencia, no sé si entendí bien, de Nuevas Ideas. Sí. Pero también te quería hacer una pregunta, y esto me ha estado rondando en la cabeza desde hace ya bastantes días. Sí. Y esta se la voy a hacer a cada candidato que yo vaya entrevistando, precandidato. Claro. ¿Has tenido contacto con otros precandidatos o con la cúpula, por así decirlo, la dirigencia de Nuevas Ideas, para armar entre todos un plan de nación, o cada uno lleva más o menos unas propuestas que considera cada quien por separado adecuadas? De hecho, momentáneamente se está haciendo por separado. Creeré que eso, ya un plan conjunto, se realizará después de las internas, porque de momento lo que pasa en las internas es que obviamente pues el partido es muy democrático y se puede inscribir cualquiera. La gente conoce realmente a las personas, en cada municipio, en cada departamento, conoce el territorio, conoce quién es el que tendría la capacidad, etcétera. Entonces, creeré que Nuevas Ideas primero va a esperar que la gente elija, y una vez los elija, pues ya se podría trabajar propuestas en conjunto, que eso de hecho pues hay que hacerlo directamente con el Ejecutivo. Así que de momento cada quien está presentando sus propuestas, se está buscando el mismo voto con las bases del partido, y creeré que a partir de eso pues ya se podrá hacer algo adicional. Entiendo que hay otros candidatos que sí se están uniendo al respecto, y yo debo ser muy honesto al respecto. Yo tengo mi propia visión, la comparto con otros candidatos, por supuesto, y obviamente con el partido, pero me gusta el trabajo directo. No me gusta rondar mucho, al menos en cuestiones de trabajo. Si lo decís, lo haces, y de eso estoy tratando de hacer en este momento, presentando las propuestas y haciendo una consulta. De hecho, todavía estoy en ese proceso para que la gente pues pueda abonar a ese proceso. De hecho, entiendo de que tenés un sitio web habilitado para que la gente pueda hacer ahí sus consultas. Exacto. O sus propuestas. De hecho, en josevaldessb.com, todo unido, josevaldessb.com, está un apartado de la plataforma participativa. Realmente es una pequeña cajita únicamente para que vos puedas enviar un mensaje donde envíes tus propuestas. Te soy honesto, a este momento he recibido tal vez alrededor de unas 700 propuestas ya, que hay que pasarlas pues a un lector de datos para que me tire la información y saber qué es lo que la gente está interesada, que lo que propongamos dentro de la Asamblea Legislativa. Sería totalmente irresponsable presentar una plataforma de propuestas sin la consulta de las personas a las que vas a trabajar, con las personas a las que les vas a trabajar. Por otro lado, yo personalmente no voy a presentar como un listado de propuestas, miren, propongo esto, sino que inmediatamente, dependiendo del número de propuestas y las que la gente esté solicitando más, vamos a empezar a trabajar directamente ya los proyectos de ley, porque una propuesta, pues, como te digo, puedes tener 100 propuestas, pero necesitas empezar a trabajar ya los proyectos de ley. Algo que ya personalmente estamos trabajando con otras personas especialistas en el tema, en la parte de elevación fiscal. ¿Por qué? El FMLN implantó 23 impuestos, y de los cuales pues tal vez de uno o dos pudo haber establecido un fondo para realizar un mecanismo y combatir la evasión fiscal. Ya sabemos que eso no les interesaba, así que pues en este momento hay que hacerlo.
¿Por qué tenés problemas con las AFP? ¿Por qué tenés problemas de liquidez en el país? ¿Por qué tenés problemas de estar solicitando los mismos créditos? Y son necesarios en este momento. ¿Cómo podríamos reducir la deuda externa? ¿Cómo podemos aumentar el PIB? Tenemos que generar recaudación, pues, pero eso nunca se combatió, y para eso tenemos que renovar la Asamblea Legislativa para que ese tipo de propuestas prosperen. Hay varios tópicos en los cuales quisiera preguntarte. Uno de ellos, preguntaba a la gente sobre el tema de una reforma a la Constitución. ¿Qué opinas de eso y si estás de acuerdo? Y si no estás, ¿en qué la reformarías? Mira, estoy totalmente de acuerdo. Estamos en una legislación de 1983. Claro, esto no es tan fácil. El proceso es que primero con una votación simple vos llamás a crear la Asamblea Constituyente, antes que nada. Y eso lo haces en un periodo legislativo. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Para aclarar dudas de la gente que pueda estar viendo esto. Es quien directamente ya ve puntos. Bueno, de hecho en la Asamblea Legislativa hay una comisión de puntos constitucionales, pero hay, por ejemplo, como las cláusulas pétreas, donde está la parte esta de poder reelegir al presidente, que no se pueden tocar. Ya está establecido así. Las cláusulas pétreas no se pueden tocar. Entonces, la Asamblea Constituyente ya podría hacer ese tipo de propuestas y cambios de fondo de la Constitución de El Salvador. Entonces, para eso se convoca. Sin embargo, la convocas en un periodo legislativo y puede operar hasta el siguiente periodo legislativo. Entonces, necesitaría 6 años para poder realizar este tipo de modificaciones a fondo. Y principalmente, esta de la reelección presidencial, creeré yo que es una de las propuestas que sí se podría implementar bajo ciertos términos, pero para eso es la Asamblea Constituyente. De hecho, hay que hacer una consulta general también acerca de puntos en los que sí podés o no podés cambiar la Constitución. Yo no soy partícipe de hacer cambios que puedan alterar el orden constitucional. Sin embargo, tal vez sí de interpretación. Creeré que este es el problema. Vos mismos te has dado cuenta que en ese pleito eterno entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo han sido problemas de interpretación, porque en este momento la Constitución está tan manoseada que ellos tratan de interpretarla de la forma en la que ellos quieren. Yo personalmente no creería a bien cambios tan a fondo de la Constitución, pero sí fortalecer tal vez ciertos artículos para que no se den este tipo de enfrentamientos que únicamente pues detienen el progreso del país. Hay diputados que llevan casi 30 años en la Asamblea Legislativa, sí. Otros llevan alrededor de 20. ¿Estarías de acuerdo o en contra de limitar eso, de que por Constitución haya un número máximo de reelecciones en los diputados? Definitivamente, yo creo que es un máximo de 2, porque de hecho también tenés que garantizar la gobernabilidad del país y el hecho de que los proyectos se continúen. Entonces, estar cambiando, por ejemplo, cada 3 años puede entrampar proyectos de ley que puede sí llevar un poco más de tiempo, llega una bancada legislativa nueva y tú otra vez tenés que volver a estudiar todo lo que sucede, etcétera. Creeré que si, por ejemplo, tú eres un administrador de empresas y de repente pones a otro, hay que verificar toda la información otra vez para que puedas amontar el trabajo que estás haciendo. Creeré yo que un máximo de 2 periodos sería lo ideal para poder reelegir a los diputados, pero algo indefinido ya se volvió un modus operandi en que la gente cree que esa va a ser su forma de vida. Quien ingresa a esto, número 1, tiene que tener claro que es para servir a la población, y número 2, tiene que saber que los puestos de gobierno, independientemente del puesto que sea, son prestados. El pueblo te los presta. No son puestos en los que ahí vas a hacer, si querés hacer carrera política, no está mal, pero y andar rondando en todos los puestos habidos y por haber, creo que eso sí se vuelve dañino cuando vos rondas por todos los puestos y nunca haces nada en favor de la población, como lo hemos visto con los actuales legisladores que tenemos, ¿verdad? Incluso han habido alcaldes y están rondando. Por ejemplo, Nidia Díaz ha estado en el Parlamento Centroamericano, luego en la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y así sucesivamente. Otros solamente son suplentes y ya lo operando. Ya incluso hubo una persona que se intentó inscribir, una persona joven, en las internas del FMLN. No se lo permitieron porque saben perfectamente que los curulis que les van a quedar van a ser risibles, o puede ser que no sea ninguno. Entonces la alta dirigencia va a querer ocupar los pocos que queden, si es que les quedan. Entonces ellos mismos están comprobando que ese sistema no funciona.
para mí máximo 2 periodos debería de reelegirse un diputado. Bueno, ya que me estabas hablando de diputados del FMLN, y cuando hablas de diputados del FMLN, es imposible no relacionarlos con los de Arena, con Parque y compañía. Definitivamente. Y también con todos los beneficios que se han autorrecetado en todos estos años. ¿Estarías de acuerdo con quitarle algunos beneficios a los diputados? Y si estás de acuerdo, ¿cuáles? Y también tengo que preguntarte sobre el tema de los salarios de los diputados. ¿Estarías a favor de reducirlo? Sí, de hecho, por ejemplo, estos bonos que reciben, no le veo ningún... O sea, ¿para qué van a recibir un bono? El salario de los diputados, hay aspectos... ellos reciben su salario neto, pero ellos reciben lo demás que es en concepto de combustibles, en concepto de gastos de representación y de telefonía. Creeré que pues tal vez sí habrá que hacer un solo de gastos de representación, algo muy mínimo, porque si necesitas puedes hacer en algún momento tal vez algunas reuniones o hacer algún tipo de evento que te pueda acuerpar una propuesta, porque tenés que hacerlo, pero pues debería ser algo muy risible. Aparte que de eso vos tenés que presentar los comprobantes de lo que vos estás adquiriendo o los gastos que estás haciendo al respecto. Pues es un gasto de representación y todo eso pues tenés que presentar el comprobante de en qué estás gastando, si no pues lo que no se regresa. En el salario definitivamente podría haber una reducción que podría hacerse directamente en esto. Bueno, porque realmente hay incluso funcionarios que están en el gobierno que ganan más que el salario neto de un diputado. Entonces, dependerá tal vez del trabajo que vos hagas. Si tenemos diputados trabajando 24/7 de verdad en lo que deberían de estar haciendo, puede que su salario sea tangible, puede que sea lo que debería de ser, si los tenés trabajando 24/7, ¿verdad? Y debería haber una contraloría al respecto. Yo he escuchado algunas propuestas, por ejemplo, como mire, el día, el séptimo, etcétera, pero eso incluso no se contempla directamente en la forma de trabajar de ellos, pero sí deberías de tener, por ejemplo, también descuentos si vos no trabajás o si por X y Z motivo no te presentás, ¿verdad? Creo que habría que ver una modificación en el instructivo interno de la Asamblea Legislativa para poder modificar eso y hacerlo de cierta forma justo. Eso creo que definitivamente no es justo como ellos tienen un salario desproporcionado con el pretexto de esto de los bonos, por ejemplo. Entonces habría que modificar todo eso y que pues todos se pongan de acuerdo al respecto. Yo personalmente estoy completamente de acuerdo en que se reduzcan muchas cosas o muchos beneficios que tienen los diputados en ese momento. Ya que hablamos de beneficios y de reglamento interno, ¿qué opinión te merece el número de asesores actuales? ¿Y estarías de acuerdo con bajarlos? Y si me decís que sí, ¿en cuánto más o menos? Fíjate que depende. Honestamente lo de los asesores depende. No puedo decir que es algo innecesario porque hay temas en los que lastimosamente no todos somos expertos. Yo personalmente tengo estudios en ciencias económicas, contaduría, administración de empresas, mercadeo y publicidad, y son temas que puedo dominar o por lo menos entender cómo deben de funcionar. No soy un experto en todos, pero es el área en la que mejor me manejo. Ahora bien, hay comisiones, por ejemplo, la de asuntos municipales, sí, y claramente te puedo decir al Código Municipal, que ni siquiera los alcaldes conocen el Código Municipal a la perfección, y si necesitas los técnicos legislativos, que son quienes realmente pues redactan ya las propuestas de ley, y vos verificás si pues es congruente a lo que vos realmente querés para la población. Entonces en ese tema creeré yo que otra vez dependerá directamente del trabajo que hace el legislador. Te diré que hay una comisión, por ejemplo, la de combate al narcotráfico, que pues son temas de nación que hay que ver muy a fondo y necesitas especialistas en el tema. Entonces en esa parte creeré yo que sí necesitas asesores, pero únicamente los necesarios y que sean justificables. ¿Por qué, verdad? Porque sí se da demasiado el hecho de que las convierten en plazas y ahí tienen su propia fábrica de empleo, ¿verdad? Todos los diputados. Entonces solo necesitas lo justo. Yo creo que es eso lo base. Necesitas únicamente lo justo, lo que de verdad vos necesitas para poder servirle a la población tal cual, no más, no menos. ¿Qué opinión te merece el tema del fuero político a los diputados? ¿Estarías de acuerdo con removerlo? ¿Te quitarías vos el tuyo en caso de ser diputado? Fíjate que el fuero, de hecho, fue una de las propuestas que analicé porque lo he escuchado mucho. La gente dice, mire, quítense el fuero, que no sé qué, etc.
pero tenemos un detalle muy importante. Si nosotros retomamos, por ejemplo, en qué momento fue que esto se dio, bueno, quizás no lo voy a poner tanto en cuánto se dio, sino que te voy a poner un ejemplo muy claro y conciso. ¿Qué crees que pasaría si el presidente de la República en ese momento no tuviera fuero? Pudieran fácilmente meterle cualquier causa para destituirlo. Exacto, entonces ese es el inconveniente. De hecho, el fuero, entre comillas, muy entre comillas, ha sido creado para poder mantener la gobernabilidad del país y que no se den ese tipo de calumnias. Y que de forma inmediata, por ejemplo, un fiscal le pueda decir, bueno, le vamos a dar medidas sustitutivas y pues metámoslo preso, ¿verdad?, mientras averiguamos. Y te quedas, por ejemplo, sin un diputado que puede ser clave para las decisiones de la bancada o del tema en el que se está tratando. Entonces, la forma en la que se está haciendo tal vez el proceso de fuero dentro de la Asamblea Legislativa podría llevarse a revisión. Debería ser más efectivo, tal vez incluso personas externas podrían llegar a involucrarse dentro del proceso, pero en este momento como se están haciendo, ya comprobamos que no. El caso de Norman Quijano fue algo bochornoso y ya vimos que no funciona como debería de funcionar. Entonces, solamente necesitamos que las cosas funcionen. Aquí tenemos leyes para las leyes. Entonces, eso no debe de pasar. Únicamente tenemos que hacer que las cosas valgan. De hecho, la Constitución de El Salvador es una de las constituciones más completas del mundo, pero pues está sobreutilizada en algunos momentos, subutilizada en otros, y lo que no tenemos realmente es gente que cuente con la ética suficiente para hacerla valer. Bueno, hay uno de los problemas que han sido característicos dentro de la actual bancada de todos los partidos de la asamblea, dentro de la asamblea, y es el detalle de que todos, a veces a mí, no sé a vos, pero me da la impresión que están totalmente desconectados de la realidad y de la población, como que si vivieran en un universo paralelo. Sí. Y su El Salvador fuese diferente al que todos vemos. La población pide algo, pero ellos o la ignoran o simplemente creen que todos se equivocan y ellos están bien. Lo que la población quiere o no quiere generalmente puede ir cambiando de momento a momento, porque así son las sociedades, sí, cambiantes, evolucionan. Si el día de mañana vos ya sos diputado y la población empieza a exigir y a pedir y a presionar para que se destituya al actual fiscal Raúl Melara, que dicho sea de paso es muy cuestionado por muchos temas, ¿promoverías la destitución? ¿Estarías de acuerdo? En efecto, mira, te voy a ser honesto con eso. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo en destituir a cualquiera que no esté cumpliendo con sus funciones. De hecho, ya se maneja que pues, hay algún grupo de abogados que ya está verificando todas las faltas que ha cometido Raúl Melara. Entonces, el problema es este. Y vos recordarás que todos los fiscales, los últimos 3 fiscales, por ejemplo, recordando desde Luis Martínez, todos empezaron, y cuando les dan el puesto, no, vamos a luchar por la justicia, somos los paladines, ¿verdad?, de la justicia en El Salvador, aquí todos en el suelo, y todos empiezan igual. El otro señor, que ni recuerdo el nombre, Douglas Meléndez, igual. Raúl Melara, igual, y todos siguen el mismo modo operando. Todos te dicen que sí, etcétera, bla, bla, bla. Y es que es simple, únicamente hace valer tu cargo, hace valer tus funciones y hacerlo de una forma eficiente y efectiva para que la población obtenga los resultados para los cuales se están poniendo en el cargo. Es lo único que necesitas hacer. Y si no lo estás haciendo, pues que el pueblo te juzgue. ¿Y quiénes son los que juzgamos al final o quiénes podemos destituir a eso? Somos los diputados. Si el pueblo te está presentando pruebas, porque hay personas que no únicamente se dedican a señalar en redes sociales. Hay personas que hacen la documentación, que te documentan todo y te están mostrando que en efecto hay pruebas para que proceda la petición de toda la gente. Entonces, teniendo ese insumo, perfectamente, pues, nosotros nos debemos y tenemos que escuchar a la población siempre, e incluso aunque no seas funcionario público, tenés que escuchar las cosas, lo que te dice tu mamá, tu papá en tu casa, lo que te dicen tus amigos, tenés que analizarlo y saber si estás yendo por el camino correcto, si estás haciendo o no bien las cosas. De hecho, escuchar es lo más importante. Hay gente que puede criticar muchísimo al presidente, pero si algo tiene, porque en algún momento de mi vida tuve la oportunidad de trabajar con él cuando incluso él todavía no se asomaba a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, es que él escucha. Si vos le das las razones suficientes,
y válida, obviamente, y lógica, con todo el sentido del mundo, él te escucha y perfectamente hace, incluso puede decir que hagan lo que vos estás proponiendo, ¿verdad? Porque ya diste las razones válidas. Entonces, eso es muy importante. Si hay algo que es clave en la forma de gobernar del presidente, es que él escucha mucho, aunque a veces tal vez lo pueden criticar al respecto, pero él escucha mucho. Y ahí surge la función que él tiene directamente con la población. Yo he visto que sigue incluso a ciertos tuiteros que le sirven incluso como una referencia para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que la gente está diciendo. Gente muy, muy imparcial que lo critica y que también lo felicita. Si hay algo malo, lo señalan. Si hay muchas cosas buenas, también, porque hay que reconocerlo, hay muchas cosas buenas en este gobierno, mejores que en todos los anteriores, y las personas lo están felicitando constantemente, pero se están señalando también las cosas que se están haciendo mal, y eso le sirve a él como un parámetro para escuchar. Entonces, nosotros igual, o sea, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que escuchar tu entorno, tenés que leer el entorno en el que estás. ¿Qué opinión te merece la actual Sala de lo Constitucional? La sala, mira, empezando porque es un puesto en el que te vas a estar 9 años. Es totalmente, creo que ni siquiera habría una palabra para describir un puesto en el gobierno durante 9 años. Y llevan 2, ¿verdad? Sí, llevan 2, estamos muy lejos de eso, pero... se va a ir Bukele y todavía ellos van a quedar. Exactamente, entonces es algo que hay que buscar modificarlo. Créeme que es complejo decir, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional es un ente que prácticamente opera detrás del telón. ¿Cuándo has visto una entrevista de alguien de la Sala de lo Constitucional? Pocas veces. Entonces parecería que incluso es la figura más oscura del gobierno. Aparecería, sí. No puedo asegurar más, pero así se ve. Esa es la percepción que la gente tiene. Parecería que están en algún sitio en el que nadie puede decirles nada, ¿verdad? Y únicamente las personas que tienen acceso exclusivo a sus números de teléfono pueden contactarlos, y que nunca le van a responder a la población, sino que únicamente salen a responder cuando hay algún interés de parte de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, únicamente. Entonces hay muchísimas cosas que cambiar directamente, tal vez en la Sala de lo Constitucional, para que operen de una forma más abierta a la población, y no con esos sendos textos que en el marco legal así deben de ser, pues, pero deberían de hacer como algo más participativo con las personas, cosa que no lo hacen, y se ha mantenido así porque pues así lo quieren los intereses que todos ya conocemos. Bueno, ya que estás hablando de participativo, me hiciste recordar algo, que nuestra Constitución no permite referéndums ni mayor acercamiento con la gente para que la gente opine o participe, porque nuestra democracia es representativa, es decir, se escoge a quien va a tomar las decisiones y no se le permite a la población decidir más allá de quién va a gobernar. ¿Estarías a favor de cambiar eso en la Constitución para que en vez de ser solo representativa pase a ser participativa? Fíjate que, siendo honesto, creo que El Salvador no está preparado para el referéndum. Tenemos antecedentes en Latinoamérica, como en Venezuela, por ejemplo, donde el referéndum fue utilizado para posicionar a Hugo Chávez en el poder, y puede ser que tengas las mejores intenciones del mundo para hacerlo, pero si no estás preparado, si no conoces realmente qué es lo que debes de hacer para hacer ese tipo de cambios, creo que el referéndum se vuelve en una herramienta para la cual El Salvador aún no está preparado. Creo que vos te imaginarás, no sé, te voy a dar un ejemplo, a veces tenés nuevas herramientas digitales que todavía nosotros no las hemos utilizado, incluso las universidades en el país no las están utilizando. Entonces, al no tener el suficiente conocimiento, la suficiente madurez política, la suficiente madurez social en El Salvador, podría hacerse una herramienta contraproducente. No estoy totalmente en contra del referéndum, pero tal vez en este momento histórico del país no sería una herramienta que podríamos utilizar de la mejor forma. Desde la posición de los funcionarios públicos, y aquí hablo en general de los 3 poderes del Estado, ¿qué se puede hacer entonces para poder llegar a dar ese paso? Escuchar a la gente, es que ese es el gran problema. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tú crees que alguien como, no sé, como el Chato Vargas se da el tiempo de leer y analizar todos los comentarios que la gente pone? No, él se da el tiempo de decirle perro a la gente. Exacto. Entonces, o sea, vas a hacer un referéndum y lo único que hacer es legalizar la opinión de las personas, que eso estaría muy bien.
Sin embargo, vos también te has dado cuenta que, y hay que ser realistas al respecto, a veces hay personas que únicamente se dedican a señalar independientemente del bando, del partido, de lo que sea, pero necesitas pruebas. Si hay algo que es muy importante en derecho es que no es lo que vos sepas, sino lo que puedes comprobar. Entonces, si ellos pudieran únicamente leer y si tuvieran la voluntad política de hacerlo, lo harían, pero no lo tienen. Entonces, una vez más, nosotros ya tenemos las herramientas democráticas necesarias, pero lastimosamente nuestra cultura, nuestra educación no nos permite aplicarlas de la mejor forma. Y ha sido porque así lo han querido, así nos han mantenido. Los programas, imagínate, ¿qué es? No sé si hay algo adicional, pero cuando yo estudié bachillerato, por ejemplo, únicamente sacaban contadores y secretarias. Y uno que otro instituto que tuviera enfermería. Y luego bachillerato general para el que pensaba estudiar directamente en la universidad. Pero el sistema educativo ya fue creado así, solo sacar contadores y solo sacar secretarias, que es lo que necesitamos en las empresas, y si no, porque se quedan a maquilero. Entonces, es complejo, necesitamos madurar en muchísimas cosas. El mundo, o bueno, la persona en sí, tiene 3 momentos fundamentales en la vida. Primero, vos sos una persona dependiente, porque dependés del cuidado de tus papás. Luego te convertís en una persona independiente, cuando ya por fin logras tener una carrera, o por lo menos logras un trabajo, tenés tu propio dinero, puedes vivir de forma independiente. Pero viene el proceso, el mejor proceso, que es el interdependiente, cuando vos te puedes relacionar con otras personas individuales entre sí y como un colectivo pueden lograr cosas excepcionales. El Salvador, nuestra sociedad, es una sociedad, somos un país, somos un estado dependientes todavía de muchísimas cosas. Estamos en una etapa muy prematura. Tenemos que primero llegar a ser independientes como país de muchísimas cosas para poder llegar a ser interdependientes y que por fin logremos cosas como incluso tal vez como la Unión Europea. No llegamos a tanto. Así que tenemos que ser muy, muy realistas de la realidad y trabajar en ella para modificarla lo antes posible. Bueno, José, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por estar acá a la disposición de poder hablar con la audiencia de este canal. ¿Alguna opinión, algún llamado, algún mensaje que quisieras hacer a la gente antes de concluir este video? De hecho, participen. Si usted cree que no, si cree que tal vez, independientemente de lo que sea un proyecto familiar, sea un proyecto con algún amigo, sea alguna oportunidad, sea incluso dentro de los partidos políticos, independientemente del partido político que sea, participe, porque no participar nos ha costado tanto en este país, no tener el valor de dar el paso y quedarnos solo a señalar, quedar solo a resignarnos de lo que está pasando. Tenemos que romper esa barrera, tenemos que participar. Yo sé que puede ser cansado, que a las personas no les gusten las reuniones grupales y estar discutiendo lo mismo una y otra vez, pero sea usted el que llegue, tome la batuta al respecto y dirija ese grupo, independientemente de lo que sea, incluso puede ser la iglesia o el grupo que sea. Participemos todos para que podamos hacer ese cambio que queremos, pero preparémonos. Hay que leer, hay que descubrir, hay que prepararnos. Nunca vamos a dejar de aprender y de esa forma vamos a poder participar mejor para poder contribuir a que hagamos un mejor El Salvador, solamente. Y te agradezco realmente la invitación. De hecho, es la primera entrevista ya en el lapso como precandidato a diputado por Nuevas Ideas para San Salvador, y me encantó desde el momento en el que me hiciste la invitación. Realmente pues me agrada mucho y espero que pues, tu canal siga creciendo un montón. Bueno, primeramente Dios. Y si acaso llegas a ser candidato, que primero Dios que llegue a ser el caso, ¿aceptarías una entrevista más a futuro para hablar ya sobre las propuestas en concreto que como partido se puedan tener? Como fuiste el primero en dármela cuando fui precandidato, serás el primero en tenerla cuando sea candidato. Si Dios Eso me llega. Eso es de machos. Así que bueno, gente, voy a dejar hasta acá esta entrevista con José Valdés. Vayan y síganlo en Twitter. Tiene muy buenos comentarios de la realidad nacional. Y también síganlo en YouTube, que he visto por ahí que tiene un canal. Y síganlo en todas sus redes sociales. Vayan a la página de él para que le dejen ahí sus propuestas, para que él los pueda escuchar. Y nada, gracias por estar acá pendientes. Si les quieren, muchas gracias por siempre estar conectados. Y nos vemos mañana más tarde con un nuevo video en directo. Adiós.